Anteceso del traductor. Deseo que en todo seas prosperado como prospera tu alma en el Señor. Antes de dejarte mi traducción y corrección del tratado del hermano Boston, debes saber algunas cosas a manera de prolepsis. En el escrito original, el hermano suele pecar al proponer textos que no fundamentan la verdad de lo que afirma, particularmente algunos pasajes de Eclesiastés que, si bien tienen alguna relación, estos no tienen directamente el significado que él les propone. Asimismo, hay irreverencias e insolemnidades en cuanto al tratamiento de estas cosas, aunque no en un grado sumamente reprensible. Cosas como estas las he suprimido por amor de ti, y he dejado en notas el motivo de la supresión junto al error, para que me halles conforme a las Escrituras, y no un hombre que eleva sus opiniones al lado de la sagrada palabra. Sin embargo, no me he detenido a darte pruebas exhaustivas por ser, primero, muy largo y complejo el presentarte en un tratado de otro, pruebas gramaticales exhaustivas de un texto de la ley. Segundo, porque es inexacto e irracional, no siendo eso el punto en sí de todo el asunto en cuestión. Por tanto, he dejado en general las menciones de las Escrituras, tanto en gramática como en doctrina, que contrarían tales cosas. Mas si quieres saber de ellas, corresponde a tu juicio y deber, como a quien se le ha confiado la pureza de la fe de los santos, que fue una vez dada. Judas 6. Indagar en las Escrituras y mirar su contexto y sus originales para probar que esto sea así. Y cuanto puedas mirar que sea verdadero, exacto a la gramática, maneras, espíritu y doctrina de las Escrituras, solo eso aprueba y cree. He indicado cuando corrijo sus palabras y las reemplazo con algo más verdadero, siendo por ello realmente mis palabras, con corcheas. A veces junto a esas corcheas verás frases del mismo tratado. Esto es porque muchas de las cosas que decía eran verdaderas y solo estaba errado en pequeñas declaraciones o la manera en que lo afirmaba. Así que no era lícito raer la afirmación por completo. He indicado la inserción de una palabra necesaria en nuestro idioma para que sea entendida la frase del antiguo inglés con cursiva y color gris claro. Oh, Iglesia de mi Dios. Tú conoces que se llegó al estado presente porque ninguno se guardó de las herejías en J. Tilde, ni el hermano Lutero ni Calvino, ni el amadísimo Edwards, y permitiéndose desvíos aquí y allá, acabó en el infortunio de toda nuestra generación posterior a ellos y de los que fueron antes. ¿Quién puede añadir más que lo que ya se ha registrado en la historia? Mas la palabra de Dios no ha muerto. Bendita es por los siglos de los siglos. La doctrina de los apóstoles en espíritu, conducta, experimentación, maneras, ejemplo, letra y gramática vive, y por ella se deben de juzgar los males de estos escritos de nuestros hermanos y raerlos para siempre. Quien teme a la palabra de Dios y tiembla a ella, el humilde espíritu se alegrará por esto, y en aquel día Boston mismo se alegrará de esto, que adhiriéndonos a la palabra solamente y no celebrando a los hombres como si de filosofías huecas y de cosas humanas vanas se tratase la verdadera religión, corregíamos y condenábamos y advertíamos de sus errores a los hijos de la Iglesia de Dios, para que en J y tilde, en espíritu y experimentación, en razonamiento y lógica, solo y únicamente creyéramos y hablásemos la palabra de Dios, no en tradición o denominación alguna. Si alguno se pregunta qué partes de las Escrituras declaran condenación a esas cosas, le ruego indague sobre ello. Más aún, no como si mi mano fuera la Escritura, he aquí juro delante de Dios y Cristo, que me juzgarán en aquel día, que puede leer los discursos al respecto que solemnemente y en terror he hecho, declarando exactamente lo que la Escritura dice, no siendo mi mano la Escritura, sino siendo ordenado por el Señor de predicar la palabra de Dios que nos puede hacer sabios para salvación. Si alguno juzga que soy insensato por querer enseñar solo la palabra de Dios y dejar fuera en los escritos de mis hermanos lo que del diablo y la carne se entrometió en ellos, contesto que nada mi conciencia me acusa. Antes, para mí es tal cosa una alabanza, y quien me acuse de no amarles, afirmó públicamente que en todo les amo, si en verdad dieron testimonio de que eran piadosos hijos de Dios. Y aún lo doy a conocer en que no admito que sus tratados sean condenados por completo, sino solo aquello que era una torcedura de la verdad, una locura en hombres de sabia reputación, tal como en Pedro fue su breve necedad delante del hermano que nos dejó los Gálatas, cuya escritura es también una corrección a esta iglesia. Y quien diga que por eso busco destruir hechos históricos o negar y borrar la imagen y ejemplo que ellos, hablando en un sentido enteramente histórico, dejaron, respondo, no.
Antes estoy convencido que sus errores deben guardarse como hechos que sí acontecieron, y sus escritos son ejemplo de lo que creyeron, y así de ello como en todo lo demás ser advertidos por la providencia de los errores de nuestros antepasados, para guardarnos en el presente y el porvenir, por lo que no intento que el escrito original no sea preservado por motivo histórico, o evitar que se conozca lo que la providencia ha dejado a conocer. Antes, ¿no dice la verdad divina que esto es sabio y como tal se acomoda a la razón? Mas lo que corrijo es el libro que se toma para instrucción. Es decir, esto es un libro editado para un uso en particular y no el escrito como suceso y hecho acontecido. Es verdad, puede mi ejemplo promover a algunos indoctos, falsos maestros de la ley, que no saben ni lo que hablan ni lo que afirman, a hacer correcciones a otros muchos tratados que no son ni necesarias ni verdaderas, solo para adaptarlos a sus doctrinas malvadas. Pero a esto respondo, ¿no se hace así ya con la misma palabra de Dios? No hay muchos traduciéndolo a su antojo y cortándola como aquel rey perverso en cada renglón que les parece intolerable para su doctrina de demonios, y ya no está ocurriendo con los escritos de los hermanos. No hay muchos traductores que al alterar sus palabras para que se entiendan de manera más moderna, suenan sin la espiritualidad y solemnidad y en muchos casos sin el mismo significado íntegro que querían exponer. ¿Y no se lo ha hecho así muchas veces con muchos escritos históricos? Por tanto, este es, como lamentablemente siempre con los hombres, un mal del que no podemos escapar. Siempre que se les entrega un bien, ellos hallarán la manera de usarlo para enseñarse a pecar e incentivarse a hacer el mal. Es decir, esta miseria no procede ni por sí mismo de la esencia y naturaleza de lo que aquí se ha hecho, sino del uso que agentes externos hacen con ello, y por tanto no hay maldad en la cosa en sí misma, sino en todos aquellos que tan usados son, usan de filtro sus propias doctrinas y no la palabra de Dios para creer, lo cual es de esperarse de quienes ya están en tales doctrinas, y que ciertamente, sea en papel y tinta, o solo por palabra y hecho, ya hacen y hacen testigos incluso a los profetas y apóstoles de la palabra misma de Dios, de sus pecados, quienes nunca han realmente escrito en su favor. No se impute pues cosa alguna a lo que es puro en sí mismo, por el uso que otros por su propia iniciativa le dan. Si alguno tiene temor de que haya suprimido cosa alguna para cambiarla por mi opinión, y no porque realmente aquello contradecía las escrituras de Dios, y en la que todos solamente debemos creer y ser instruidos, puede leer las notas al pie de página, donde dejo registro de lo que antes había dicho el autor original y una breve explicación, la cual, como ya he dicho, es corta tanto como sea posible, para no saturar el tratado de verdades que deben ser buscadas en otro lugar y contexto. Además, he indicado anteriormente que será evidenciada mi corrección con los símbolos de corchea para dejar constancia de no ser mi intención torcer lo que realmente fue escrito, sino corregirlo, a fin de tener un libro para un uso instructivo. Reitero, en aquel día cuando todos los pecados sean conocidos y la conciencia tenga ante ella que aún la herejía era obra de la carne, Galatas 5:20, y por tanto la mínima torcedura de la ley peligrosa al ser enseñada a los incautos e ignorantes como verdad de Dios, y más cuando la intención no es informar de la historia o el hecho, sino de guiar al alma a la leche no adulterada que debe hacerla crecer para salvación. Sí, ignorar sus efectos terribles por jota o tilde o pequeño que pareciera a los ojos de los hombres pecadores. Sí, sus consecuencias horrendas para promover en la mente del alma razonamientos cerrados en cuanto a Dios y la vida divina. Digo, que en aquel día no solo los maestros de la iglesia que así pecaron gemirán y llorarán de dolor, viendo claramente ante sus ojos, con una conciencia perfecta y una mente plenamente iluminada, la perspectiva de sus pecados pasados, viendo como si fuera con los ojos mismos de Dios, y que ellos mismos alabarán a quienes así advirtieron a otros de sus pecados, y elevarán notas de regocijo por quienes llevaron a cabo esta conflictiva labor entre los hombres, tan fraccionadores que no aman la ley, sino las opiniones y el mucho hablar, que ponen al hombre por su Dios y al ministro por la escritura, a su denominación por la religión, cuando en la ley se condena tales denominaciones, y todo lo hacen para despreciar el oír lo que Dios ha escrito realmente. Pero los que corrigen el mal habrán ayudado a que los maestros sagrados no causen más grave tropiezo del que ya por descuido y pecado habían causado, por lo que solo he puesto oposición a lo que está contrario a cualquier jota y tilde de la ley, que es nuestro deber solamente enseñar. A quien me ponga objeción,
que su misma objeción lo exponga a él ante el juicio de su conciencia como uno que ama demasiado a los grupos y facciones humanas y no busca la verdadera vida de Dios, porque es necesario que el obispo sea retenedor de la palabra fiel. Tito 1, versículos 7 y 9. También Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, capítulo 6, versículo 3, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Considérese particularmente sus implicaciones y no solo la afirmación explícita. Y también, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 4, versículo 16. Porque solo hay una palabra de Dios, una sola interpretación, una sola fe, un solo Padre, un solo pacto en la sangre del Hijo, un solo bautismo, un solo Señor y dueño de todos. En mi alma jamás ha habido desprecio por un verdadero santo, aun si peca en estas cosas, porque conozco bien que verdaderos santos han pecado en estas y otras. Reitero, si han dado pruebas de ser verdaderos, porque no por esto apruebo la doctrina de los llamados reformados de estos presentes días, quienes avalan la entrega al pecado por excusa de debilidad y progresión en la santidad, hablando de combatir el pecado donde no hay combate sino esclavitud, donde no es progresión sino muerte, porque desconocen el despertamiento al pecado, la necesidad de la gracia, el aborrecimiento del mal, el esfuerzo en buscar la salvación, y son salvos básicamente quienes son ligeramente moralistas, los que son también estrictos en cumplir con las rutinas impuestas carnalmente en sus congregaciones, con sus calendarios y horarios, como ellos los llaman. Con verdad se les acusa a no ser distintos a un club social, puesto que solemne asamblea para los asuntos sagrados de Dios en la tierra, en medio de su mucha irreverencia y mundanalidad con sus llamadas selfies y chistes acerca de las escrituras, no pueden ser llamados, pues son más recreaciones y de aquellas que son ilícitas, endulzadas con moralismos. Tú conoces cuántas otras sectas han publicado estas maldades. Dios les pague conforme a sus obras. Digo, ¿habrá algún santo allí engañado? ¿Habrá alguna excepción entre los que así aceptan pecar en tales lugares? Pero no trato con esos en este momento, sino con los que son su mayoría. Finalmente, si en algo he hecho mal juicio, juro por mi Señor que pronto estoy a retractarme. Nunca acontezca tal cosa que peque yo por amor a mi propia opinión privada contra las escrituras en J o tilde. Deseara morir antes que permanecer en una maldad semejante. Sí, deseara no poder proseguir más con vida. Y aquel que halle mi error y por las escrituras en una exactísima interpretación gramatical de la palabra de Dios y libre a otros en la manera y el espíritu de las escrituras y con solemnidad, temor, humildad y celo, he aquí en aquel día yo mismo me alegraré y lo alabaré. Malditos aquellos que eleven el nombre de un hombre y hagan una reinterpretación de la ley para encajar en el marco de sus doctrinas privadas. Mas yo juro por el Señor que me retrataré de cuanto diga aquí y en mi vida, en este tabernáculo terrenal, que no esté conforme a la palabra de Dios, sea en J o en tilde. Lo que ignoramos no debemos afirmarlo temerariamente. La razón misma nos guía a esto, y así nos salva del pecado de herejía. Porque no es maldad la ignorancia, sino el creer y afirmar lo que no sea aprobado directamente por la ley, en confianza de opiniones humanas, nuestras o de los demás, por su apariencia piadosa o muy racional o muy histórica, según el marco argumental que se nos ha o hemos preestablecido. Que el Señor sea contigo, oh esposa de mi Señor. Dios te compadezca y libre de tu silencio y cadenas, y a tus hijos sea siempre paz y reposo, hasta el día en que haya de acontecer todas las cosas que deben venir para su regreso. Esta es mi salutación, tu hermano amadísimo, el joven, por ti desheredado de su propio nombre real entre los hombres. Sobre el trocío de nuestra porción, o de las tribulaciones y la providencia en general, por Thomas Boston. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Eclesiastés 7, versículos 3 al 14. Notas introductorias. Una visión apropiada de los sucesos aflictivos es completamente necesaria para un comportamiento santo bajo ellos. Esa visión debe ser obtenida mediante la fe, no por los sentidos, porque es solo la luz de la palabra la que representa tales eventos adecuadamente.
descubriendo en ellos la obra de Dios y por consiguiente designios apropiados a las divinas perfecciones para los mismos. Cuando son así percibidos y debidamente considerados por el ojo de la fe, tenemos una visión apropiada de los sucesos aflictivos, útil para calmar las turbulentas nociones de las afecciones corruptas bajo las sombrías apariencias externas. Es bajo esta noción que la escritura puede con verdad divina hacer sorprendentes determinaciones a favor de ciertas cosas que, al ojo de los sentidos, consideraríamos oscuras y terribles y que son, por tanto, generalmente con precipitación rechazadas y tenidas por aterradoras. Ellas declaran el día de la muerte de alguien como mejor que el día de su nacimiento, específicamente el día de la muerte de uno que, habiéndose convertido en amigo de Dios a través de la fe, ha llevado una vida para la honra de Dios y para el servicio de su generación, y de esta manera se levantó para sí un nombre bueno y sabio, que es mejor que el precioso ungüento. De manera semejante en nuestro pasaje, el sabio declara la casa del luto mejor a la casa en que hay alegría, la tristeza a la risa, y la reprensión de un hombre sabio a la canción de un necio. Eclesiastés 7, 2 al 6. Por lo que, aunque incluso lo último sea más placentero, sin embargo, lo primero es más beneficioso. Además, en otros lugares la escritura, observando con preocupación cómo los hombres están en peligro, no solo del ceño fruncido y el mal uso del mundo, la opresión que hace insensato al sabio, sino también de sus sonrisas y caricias, cosas que a menudo son un regalo que destruye el corazón. Por lo que, debido a que sea cual sea la manera en la que vayan las cosas, hay peligro. Ella declara el final de toda cosa mundana como mejor que su principio, cuando éstas por su presencia nos fuerzan a estar en un estado de pecado, pero por su pérdida seríamos movidos a un estado más apropiado de nuestras almas. Y por todo ello, la Escritura declara con justicia que está mejor el que es humilde y paciente que quien es orgulloso e impaciente bajo una dispensación aflictiva. Por cuanto, en el primer caso, estamos sabiamente sometidos a lo que es mejor, y en el último peleamos contra ello. Y ella nos disuade de estar irritados contra nuestra porción por motivo de la adversidad ya en ella. Nos disuade contra hacer odiosas comparaciones entre el tiempo anterior y el tiempo presente, bajo la guía de tales interpretaciones, en el sentido de insinuar indebidas reflexiones sobre la providencia de Dios, y contra esa quejumbrosa e impaciente disposición prescribe tanto un remedio general, esto es santa sabiduría, como la que nos capacita para sacar lo mejor de todo, incluso vida de circunstancias de muerte, y así entonces un remedio particular, que consiste en una debida aplicación de esa sabiduría de la que hemos estado hablando, es decir, tener una visión correcta del caso. De lo cual quiero ahora proponer, primero, el remedio mismo, segundo, lo adecuado de este. Primero, el remedio es una sabia mirada a la mano de Dios en todo lo que hallamos que pesa duramente sobre nosotros. Debemos considerar la obra de Dios, específicamente en las torcidas, ásperas y desagradables partes de tu porción, los males que encuentras en ella. Tú ves muy bien los males mismos. Sí, tú le das vueltas y vueltas en tu mente y te tomas el tiempo para mirar todos sus lados. Tú consideras esta y aquella otra segunda causa de ello, y así te encuentras en inquietud e irritación. Pero podrías estar aquietado y satisfecho en el asunto si levantaras tus ojos hacia el cielo para ver la obra de Dios en ello, la operación de su mano. Mira allí y considéralo bien. Ve la primera causa de lo torcido en tu porción. Considera cómo este es el actuar de Dios, su obra. Segundo, tal visión de lo que está torcido en nuestra porción es muy adecuado para calmar levantamientos inapropiados del corazón y aquietarnos bajo ella. ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? Eclesiastés 7:13. Puesto que la torcedura en tu porción la ha hecho Dios y continuará torcida mientras Dios la quiera tener así. ¿Ejercerás lo máximo de tu fuerza para nivelarla o enderezarla? Tu intento será en vano. Esta no cambiará por todo lo que pudieras hacer. Solo Él, quien la ha hecho, puede arreglarla o enderezarla. Esta consideración, esta visión del asunto es un medio útil para prontamente silenciar y satisfacer a los hombres y llevarlos así a la debida sumisión a su hacedor y gobernador bajo lo torcido en su porción. Ahora, trataré este asunto bajo 3 puntos. Primero, sea cual sea la torcedura que haya en nuestra porción, es obra de Dios. Segundo, que si Dios ve como apropiado arruinar nuestra porción, nadie será capaz de enmendarla. Tercero, la consideración de lo torcido en la porción como obra de Dios es un medio apropiado para llevarnos a un santo comportamiento bajo ella. Primero, sea cual sea la torcedura que haya en nuestra porción, la misma es la obra de Dios. Aquí hay dos cosas que deben ser consideradas, específicamente la torcedura misma y la obra de Dios en ella. Primero, para que haya un entendimiento mejor de la torcedura, de lo torcido en la porción, estas pocas cosas que siguen deben ser establecidas como cimientos. Primero, hay una cierta sucesión o curso de eventos de la providencia de Dios que vienen sobre cada uno de nosotros durante nuestra vida en este mundo, y estos son nuestra porción,
como siendo asignada a nosotros por la soberanía de Dios, nuestro Creador y Gobernador, en cuya mano está nuestro aliento y cuyos son todos nuestros caminos. Daniel 5:23. Esta sucesión de eventos es ampliamente diferente para cada persona según la voluntad y placer del soberano administrador, quien ordena la condición de los hombres en el mundo con una gran variedad, algunos moviéndose en una alta esfera, algunos en una baja. Segundo, en esta sucesión o curso de eventos, algunos nos disgustan, nos enfadan y van en contra de nuestro beneficio. Estos conforman lo torcido de nuestra porción. Mientras estemos aquí, habrá eventos molestos, así como también agradables, en nuestra porción y condición. Algunas veces las cosas fluirán suave y agradablemente, pero por cada gozo habrá algún incidente que altere ese curso, nos quebrante y nos lastime, como cuando hemos dado un paso en falso y empezamos a cojear. Tercero, la porción de todos en este mundo tiene alguna torcedura en ella. Los quejumbrosos están dispuestos a hacer odiosas comparaciones. Ellos observan alrededor y miran a la distancia la condición de otros y no pueden discernir nada en ella sino lo que está derecho y se conforma a sus deseos. Así declaran a la porción de su prójimo completamente recta. Pero esto es un falso veredicto. Aquí abajo no habrá perfección. No hay porción fuera del cielo sin torcedura, porque en cuanto a todas las obras que se hacen debajo del sol, he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Cada quien siente cuando es escocido, aunque los demás no lo perciben. La porción de nadie en este mundo está completamente torcida. Aquí siempre habrá alguna medida de rectitud, aunque solo sean partes particulares de la misma torcedura. En efecto, es cuando las pasiones de los hombres se levantan y han nublado sus mentes, que están listos para decir que todo está mal con su porción, que nada en ella es recto. Pero aunque en el infierno esta fábula es y siempre será verdadera, sin embargo jamás será cierta en este mundo, pues allí en efecto no hay ni una gota de consuelo concedida, pero aquí el bien es mantenido siempre, de modo que, por las misericordias del Señor, no hemos sido consumidos. Lamentaciones 3:22. Cuarto, lo torcido en la porción vino al mundo por causa del pecado. Existe debido a la caída, porque por un hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Romanos 5:12. Bajo cuya muerte lo torcido en la porción no está comprendido, así como un estado de confort o prosperidad es en las Escrituras expresado mediante la vida. El pecado rebajó mucho los corazones y mentes de los hombres, haciendo que se volvieran torcidos en lo que respecta a la santa ley, y Dios con justicia también rebajó mucho sus porciones, para que éstas se torcieran de igual manera. Y esta torcedura en nuestra porción inseparablemente seguirá nuestra condición pecaminosa hasta que sea quitado este cuerpo de pecado y muerte, hasta que lleguemos a estar dentro de las puertas del cielo. 2. Habiendo sido premisadas estas cuestiones, una torcedura en la porción habla en general de dos cosas. Primero, adversidad. Segundo, continuidad. El sabio en Eclesiastés opone el día de la adversidad al día de la prosperidad. Eclesiastés 7:14. Primero, lo torcido de la porción es primero algún u otro pedazo de adversidad. La parte próspera de la porción de alguien, aquella que se conforma a nuestro deseo, es la parte que está recta y equilibrada. La parte adversa, que va en una senda contraria a nuestro placer, es la parte torcida. Dios ha entremezclado estas dos en la condición de los hombres en este mundo, para que haya tanta alguna prosperidad en ella, siendo este el camino derecho, así como también algo de adversidad, siendo este el torcido. Esta mixtura tiene lugar no solo en la porción de los santos, de quienes estamos hablando, sino también en la porción de todos, tal como ya observamos. Segundo, es una adversidad de alguna continuación. No reconocemos como una cosa torcida aquella que, aunque violentamente inclinada y abajada, sin embargo, de inmediato recobra su forma recta anterior. Estas son punzadas de la vara de adversidad que golpean a nuestros lados, no sobre nosotros. Todo es inmediatamente enderezado otra vez. La porción de alguien puede ser repentinamente cubierta de nubes y las nubes desvanecerse antes de que siquiera se dé cuenta. Pero bajo lo torcido, uno tiene tiempo de encontrar su escozor y estar en algún grado de preocupación por conseguir enderezar la torcedura, de modo que lo torcido en la porción es adversidad continuada por un tiempo, sea largo o corto. 3. Ahora bien, hay una triple torcedura en la porción que acontece a los hijos de los hombres. 1. Una torcedura ocasionada por una dispensación aflictiva que, sin importar que ya haya terminado, deja efectos permanentes. Tal torcedura fue la crueldad de Herodes hecha en la porción de las madres de Belén, quienes por los homicidas fueron dejadas en grande lloro por sus hijos muertos, y no quisieron ser consoladas porque perecieron. Mateo 2:18. Un desliz de los pies puede luego convertirse en aquello por lo que un hombre siempre caminará cojo. Como los peces que son presos en la mala red, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. Eclesiastés 9:12. En un instante puede ocurrir algo que interrumpa la fiesta para ir al sepulcro. 2. Hay una torcedura causada por una sucesión de dispensaciones aflictivas, sean diferentes o del mismo tipo, siguiendo inmediatamente una tras otra y dejando efectos perdurables detrás de sí. Así fue en el caso de Job.
Mientras un mensajero de malas noticias estaba uno hablando, otro venía. Eventos aflictivos vienen uno tras las pisadas de otro, profundidad llamando a profundidad, haciendo una úlcera de torceduras. En ese caso, aquella parte de la porción es como uno que, recobrándose del resbalar de sus pies a causa de una parte inestable del suelo, se pone en pie sobre otra igualmente inestable, por lo que inmediatamente es también arrojado de allí. O como uno que viaja a través de una senda desconocida de una montaña, y tras haber tenido que abrirse paso con dificultad por ella, espera ver tierra llana, pero en su lugar hay ante su vista vez tras vez una nueva montaña que cruzar. Esta torcedura fue la porción de Asaf, la cual casi le hace abandonar toda su religión, hasta que entró al santuario, donde este misterio de la providencia le fue descubierto. El sabio observa que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Eclesiastés 8:14. La providencia toma un curso contra ellos como si ellos fueran a hacer la ruina de todo bien y para todos los hombres. Sin importar cuántos haya quienes ninguna parte de su vida les proporcione una experiencia de eso, ciertamente a José no le faltó durante sus días de juventud, ni Jacob a la mitad de sus días, ni Pedro en sus días de vejez, ni nuestro Salvador durante todos sus días. 3. Hay una torcedura hecha por una dispensación aflictiva con efectos duraderos que llega en lugar de otra que fue removida. La torcedura es enderezada y hay otra hecha en su lugar, de modo que en el mismo lugar sigue habiendo una torcedura. La falta de hijos había sido durante mucho tiempo la torcedura en la porción de Raquel, hasta que finalmente esto le fue enderezado conforme a su deseo. No obstante, obtuvo otra aflicción en su lugar, duro trabajo para dar a luz en el viaje. Este mundo es un desierto en el que incluso cuando tenemos nuestro estado cambiado, el partir de allí será solo salir de un desierto para entrar a otro. Cuando una parte de la porción se endereza, rápidamente otra se tuerce. Pero más particularmente, la torsión en la porción posee cuatro cosas que pertenecen a la naturaleza de una torcedura. 1. Es desagradable. Lo torcido está descarriado y por ende, al serle impuesto que se enderece según medidas rectas, no corresponderá, antes se inclinará fuera de ellas. No obstante, no hay en la porción de nadie tal cosa como una torcedura con respecto a la voluntad y propósito de Dios. Toma la más severa y sombría dispensación en la porción de alguien y mídela según el eterno decreto, hecho en la profundidad de la infinita sabiduría antes de que el mundo comenzara, y encajará con exactitud sin la menor desviación. Todas las cosas han sido hechas por el consejo de su voluntad. Efesios 1:11. Ponlo junto a la voluntad providencial de Dios en el gobierno del mundo, y habrá entre ellos una perfecta correspondencia. Si Pablo debía ir a Jerusalén y ser entregado en mano de los gentiles, esto debía ser considerado como un hágase la voluntad del Señor. Hechos 21:11-14. Por tanto, la más grande torcedura en nuestra porción sobre la tierra está derecha en lo que el cielo respecta. Allí no hay desagrado por ella. Pero en cuanto a la porción de cada persona, hay una torcedura respecto a su propia voluntad e inclinación natural. La adversa dispensación no está correspondiéndose a esa medida, y no lo hará por ningún medio ni armonizará con ella. Cuando la divina providencia pone la una junto a la otra, hay una manifiesta antipatía. La voluntad del hombre va por un camino y la dispensación por otro. La voluntad se eleva hacia arriba y la aflicción presiona hacia abajo, de modo que son contrarias. Y allí, solo allí, yace la torcedura en la porción. Es este desagrado lo que hace la torcedura en la porción, adecuada materia para probarnos y ejercitarnos en nuestro estado de probación, en el cual, si quieres estar aprobado para con Dios, andando por fe y no por vista, deberás aquietarte con respecto a la voluntad y propósitos de Dios, y no insistir en que las cosas debieran conformarse a tu parecer. 2. Una fea apariencia. Cosas torcidas son desagradables al ojo y ninguna torcedura en la porción parece ser causa de alegría, sino de tristeza, haciéndose de una apariencia desagradable. Por tanto, es necesario que los hombres sean cuidadosos al permitirle a sus pensamientos fijarse sobre lo torcido en la porción y de mantenerlo durante demasiado tiempo ante su vista. David expone cómo el meditar sobre las cosas puede encender nuestro espíritu. En mi meditación se encendió fuego. Salmo 39:3. Jacob llamó a su hijo más joven Benjamín, el hijo de la mano derecha, a quien su esposa al morir había llamado Benoni, el hijo de mi tristeza. Génesis 35:18. A la verdad, un santo puede con seguridad mirar continua y prolongadamente la torsión en su porción a la luz de la santa palabra, la cual lo representa como parte de la disciplina del pacto. Así la fe descubrirá una belleza en ella escondida bajo una apariencia externa desagradable, percibiendo lo adecuado que ello es a la infinita bondad, amor y sabiduría de Dios, y para el verdadero y más valioso interés de los escogidos, mediante lo cual uno viene a tomar placer, y ese placer en la angustia es el más refinado. Sin embargo, sea cual sea la torcedura en la porción, es para que el ojo de la fe la vea, no es para agradar el ojo de los sentidos. 3. Inapropiado para movernos. Salomón observa la causa del difícil e inagraciado caminar del cojo. Las piernas del cojo no son iguales. Proverbios 26:7. Así es la dificultad que encuentra quienes son ejercitados en la torsión en su porción. Un espíritu elevado y una baja y adversa porción crean grande dificultad en el caminar piadoso. No hay nada que dé a la tentación más fácil acceso que la torcedura en la porción.
Nada más apto de ser ocasión para sacar nuestros pasos fuera del camino. Por tanto, dice el apóstol, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Hebreos 12:13. Por tanto, quienes están laborando bajo circunstancias humildes deben ser compadecidos y no deben ser censurados con rigidez, aunque no son comunes las personas que aprenden tal instrucción hasta que son enseñados mediante su propia experiencia. Hace mucho tiempo Job hizo una observación de estos casos que sigue siendo útil en nuestros días. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Job 12:5. 4. Aptitud para, como un anzuelo, atrapar y prender. La torcedura en la porción nos impresiona muy fácilmente como para hacer que el espíritu se agite y se inquiete, irritando la corrupción, algo de lo que Satán no fallará a hacer un uso diligente para ese peligroso propósito. Punto que una vez sea obtenido por el tentador, el tentado que antes estaba sensible se encontrará ahora atrapado como en una red de la cual no sabrá cómo librarse. Esta tentación a menudo demuestra cómo la torcedura golpea, agitando un charco estancado del cual no solo se levanta un lodo que lo ensucia todo, sino que extrae del fondo cosas muy repugnantes. Así trajo en el caso de Asaf un mantillo de blasfemia y ateísmo. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Salmo 73:13. Como si hubiera dicho, no hay nada en absoluto en la religión, es una cosa vana y vacía que aprovecha para nada. He sido un necio al haber sido cuidadoso sobre la pureza y la santidad, sea de corazón o de vida. Ah, ¿es este el pío Asaf? ¿Cómo es que se ha vuelto alguien tan diferente? Pero la torcedura en la porción es una manivela por la que el tentador hace sorprendentes descubrimientos de la corrupción latente, incluso en los mejores. Esta es la naturaleza de la torcedura en la porción. Vamos ahora a observar cuáles son las partes de nuestra porción sobre las que ésta viene. 3 conclusiones pueden ser establecidas en cuanto a este punto. Primero, puede caer sobre cualquier parte de nuestra porción. En este caso no está exceptuada ni una sola parte de ella, pues el pecado habiéndose hallado en toda parte de nosotros, la torcedura puede tomar lugar en cualquier parte de nuestra porción, siendo todos nosotros como suciedad, habiendo caído todos nosotros como la hoja. Isaías 64:6. La corriente principal del pecado, a través de la que la torcedura velozmente fluye, corre en diferentes canales según los diferentes casos de cada persona, y con respecto a las diversas disposiciones de las mentes de los hombres, esta resultará en un peso que hunde a unos y bajo el cual otros irán ligeramente. En segundo lugar, puede venir sobre muchas partes de nuestra porción, el Señor convocando como en un día solemne de entre todas partes nuestros temores. Algunas veces Dios hace notorio una torcedura en la porción de un hombre, pero su nombre puede ser Gad, no siendo más que el precursor de una tropa que está por venir. Entonces, las torceduras son multiplicadas, de manera que éstas se posan sobre todos los lados de cada parte de nuestra porción. Mientras una corriente entra por un lado, fluyendo fuertemente en su contra, otras, desde otros lados, vienen también en su contra, hasta que al final las aguas brotan de todas partes. En tercer lugar, a menudo viene sobre la parte frágil, quiero decir, la parte de la porción que uno es menos capaz de soportar o que uno piensa que lo es. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Salmos 55, 2 y 13. Si hay alguna parte de nuestra porción de entre todas las demás sobre la que estamos dispuestos a arrellanarnos, la espina prontamente vendrá a yacer allí, especialmente si uno pertenece a Dios, en esa cosa en la que menos que todas las demás se está dispuesto a que le sea tocada, seguramente en ella será oprimido. Allí será probado porque allí está el gran competidor de Cristo. El día que yo arrebate a ellos el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas. Ezequiel 24:25. Puesto que la torcedura en la porción es la prueba especial designada para cada uno de nosotros, es totalmente razonable y adecuado a la sabiduría de Dios el que venga sobre eso que, de entre todas las demás cosas, le rivaliza más. Pero más particularmente la torcedura puede ser observada viniendo en estas 4 partes de la porción. Primero, en la parte natural, afectando a las personas en esas cosas que están consideradas como marcas distintivas asignadas a ellos por el gran Dios que formó todas las cosas. Los padres de la humanidad, Adán y Eva, fueron formados ambos enteros y completos, sin la menor mancha, sea en alma o en el cuerpo. Pero en la formación de su posteridad a menudo apareció una notable variación de los originales, defectos corporales, excesos, deformidad, enfermedad natural o accidental, volviéndose esto la torcedura en la porción de algunos. Tenían algo desagradable o doloroso. La torcedura de este tipo, sea más o menos notable, es muy común y ordinaria, y el mejor no está exceptuado de ella, y es puramente debido al placer soberano que no es más numerosa. Ojos delicados conformaban la torcedura en la porción de Lea. La belleza de Raquel fue contrapesada con esterilidad, la torcedura en su porción. Timoteo era un cuerpo débil y enfermizo. Y hay aún muchas más considerables torceduras en la porción del cojo, el ciego, el sordo y el mudo. Algunos son débiles por cuenta de un grado de inferioridad en sus intelectos,
y es la torcedura en la porción de varias almas brillantes, el ser cubiertas con nubes, el ser notablemente sombreados y oscurecidos por la locura en la que son metidos por sus cuerpos. Una instancia eminente de esto la tenemos en el solemne, sabio y paciente Job, que estuvo ennegrecido y no por el sol, levantándose en la congregación y clamando. Job 30:28. En segundo lugar, puede venir sobre la honra pasada. Hay un honor debido a todo hombre, al más pequeño como al más grande, y esto sobre el fundamento de que la constitución original de la naturaleza del hombre fue formada a la imagen de Dios. No obstante, en la soberana disposición de la providencia, la torcedura en la opresión de algunos se halla justo aquí. Ellos son abandonados y menospreciados. Su crédito de continuo se mantiene humillado. Ellos van a través del mundo bajo una nube, siendo objetos de un nombre vil, su reputación hundida. Esto algunas veces es la consecuencia natural de nuestra propia conducta necia y pecaminosa, como en el caso de Dina, quien por causa de sus andanzas en el extranjero, siendo joven y sin miramientos, y por tanto sin esperarlo, una llamada providencial trajo una mancha permanente sobre su honor. Pero cuando el Señor destina una torcedura de este tipo en la porción de alguien, la inocencia no será capaz de protegerla de la maldad natural del mundo, ni el mérito genuino será capaz de enfrentarse contra esto para hacer que la porción permanezca recta en esta parte. De esta misma manera, David describe su caso. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrantado, porque oigo la calumnia de muchos. Salmo 31, versículos 11 al 13. En tercer lugar, puede venir sobre nuestro llamamiento. Sea cual sea el llamado de un hombre o posición en este mundo, sea sagrado o civil, la torcedura en su porción puede tomar lugar allí. Isaías era un eminente profeta, pero el que menos tuvo éxito. Jeremías se encontró con tal sucesión de oposiciones y tal maltratamiento en el ejercicio de su sagrada función que estuvo muy cerca de abandonarla, diciendo: «No me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre». Jeremías 29. El salmista observa esta torcedura hecha a menudo en la porción de algunos hombres muy industriosos en asuntos civiles, quienes sembran en los campos y que en el tiempo los bendice y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Salmo 107, 38 al 39. Dicha torcedura fue hecha a la porción de Job, la cual había tenido recta por mucho tiempo. Algunos que manejan sus empleos con todo cuidado y diligencia, el marido que cuidadosamente trabaja su tierra, el pastor que diligentemente conoce el estado de sus ovejas y mira con cuidado por sus rebaños. Proverbios 27:23. El artesano que temprano y tarde está en su negocio. El comerciante que diligentemente realiza su trabajo, vigilando y tomando las mejores promesas de oportunidad. Tienen, no obstante, una torcedura en esta parte de su porción que, sin importar todo lo que sean capaces de hacer, por ningún medio podrá ser enderezada. ¿Por qué? Los medios más apropiados usados con el fin de mostrar compasión son insignificantes sin una palabra del divino designador ordenando su éxito. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lamentaciones 3:37. Las personas realizan sus negocios con experticia e industriosidad, pero el viento se torna contra sus rostros. La providencia orada a sus empresas, desconcertando sus planes, frustrando sus esperanzas y expectativas, haciendo sus esfuerzos inexitosos, y de esta manera los pone y los mantiene en continuas circunstancias angustiosas. No es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Eclesiastés 9:11. La providencia interponiendo torceduras a los planes que la prudencia e industria humana habían levantado para los fines respectivos, de modo que el veloz pierde la carrera, el fuerte la batalla, y el sabio carece de pan, mientras que al mismo tiempo algunos de los otros incidentes providenciales suplen los defectos de la sabiduría humana, conducta y habilidad. El lento gana la carrera y alcanza el premio, el débil gana la batalla y se enriquece con el despojo, y el pan cae en el regazo del necio. Por último, puede venir sobre la parte relacional. Las relaciones son las coyunturas de la sociedad, y allí la torcedura en la porción puede tener lugar. El dolor más agudo de alguien puede a menudo sentirse en estas coyunturas. Estas son en su naturaleza las primaveras de los consuelos del hombre. Sin embargo, a menudo se tornan en la más grande amargura para él. A veces esta torcedura es ocasionada por la pérdida de una relación. Así una torcedura fue hecha en la porción de Jacob por medio de la muerte de Raquel, su amada esposa, y la pérdida de José, su hijo y deleite, lo cual tuvo como aquello que lo haría descender enlutado al sepulcro. Job lamenta esta torcedura en su porción. Sus queridos hijos, a todos los cuales él había sepultado, no solo un hijo o una hija le abandonaron, sino todos. De nuevo, algunas veces esto puede ser causado por una aflicción proveniente de la mano de Dios que reposa pesadamente sobre ellos, y quienes, por tanto, en virtud de su relación, desean la liberación en cuanto a esta parte de su porción, como es con afecto expresado por esa mujer de fe. Señor, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada. Mateo 5:22.
Efraín sintió el dolor de las aflicciones de su familia. Puso por nombre Beria a su hijo, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Primero de Crónicas 7:23. Por cuanto todo no solo es vanidad, sino vejación de espíritu, difícilmente esto faltará. Antes, cuanto más aquellas fuentes de confort sean abiertas al hombre, encontrará en algún momento u otro que más bien tiene más fuentes de tristeza que emanan y borbotean sobre él. A veces la tristeza es proporcional al confort hallado en nuestra porción o esperado de ella. Y finalmente, la torcedura algunas veces es hecha en este respecto mediante la provisión de incomodidades a causa de un temperamento y disposición desagradable. Hubo una torcedura en la porción de Lot mediante una esposa naturalmente mala y desobediente, en la porción de Abigail mediante un esposo iracundo y de mal temperamento, en la de Eli por la perversidad y obstinación de sus hijos, en la de Jonatán por el temperamento furioso de su padre. De modo que a menudo los hombres hallan sus más grandes aflicciones donde ellos esperarían sus más grandes confortes. El pecado ha trastornado toda la creación y ha hecho a cada relación susceptible de torcerse. En la familia hallamos amos duros e injustos, siervos indolentes e infieles. En los vecinos, hombres egoístas y difíciles de soportar. En asuntos de religión, profesantes de ministerio que no edifican, que su manera de vivir es ofensiva y personas despreciables y desordenadas, una carga para los espíritus de los verdaderos creyentes. En el Estado, magistrados opresores y opositores de lo que es bueno, súbditos tumultuosos y sediciosos. Todo esto causa torceduras en la porción de sus parientes, y así mucho de la torcedura misma.